Aleluya, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar reunidos en el nombre del Señor Jesús. Donde están dos o tres congregados, ahí está el Señor moviéndose en medio de su pueblo. Aquí vemos más de tres, gracias a Dios por ello. Hemos estado viendo los últimos domingos las bendiciones que trae el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, llamémosle de manera correcta y adecuada en nuestro lenguaje castellano, el Nuevo Testamento. Hemos establecido que la palabra utilizada en griego para pacto es la misma palabra que se utiliza para testamento. En ese sentido, podemos decir Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Los pactos contienen un conjunto de declaraciones y un conjunto de cláusulas que van a requerir de un cumplimiento entre los que pactan, entre los que contratan. Pero el testamento tiene también declaraciones, tiene también cláusulas, pero a diferencia del pacto, el testamento solamente contiene las declaraciones del testador y contiene lo que podemos llamar las declaraciones de herencia o de herederos para los herederos propiamente hablando. Y de esta manera, cuando vemos la intención del Nuevo Testamento, encontramos que en el Nuevo Testamento existen un conjunto de declaraciones que son mucho mejores que las que nos daba el Antiguo Testamento. Nosotros, los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, no nos movemos por las normas del Antiguo Testamento, nos movemos por las normas del Nuevo Testamento. Alguien dirá que las normas del Antiguo Testamento son duras, son pesadas, pero el Nuevo Testamento tiene más de 700 mandamientos. Gloria al Señor. Claro que todos esos mandamientos se resumen en uno solo: el amor. En la medida que amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cumplimos toda la ley, cumplimos todo lo que la Escritura dice. Bueno, este Nuevo Testamento, en el cual estamos nosotros inmersos como herederos, todos, los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos un conjunto de beneficios, de herencia, de legados. La palabra legado también es sinónimo de testamento, sinónimo de herencia, corrijo. Legado es sinónimo de herencia. Tenemos un conjunto de legados o un conjunto de promesas y bendiciones como parte de este testamento. Hemos visto ya que ya somos nosotros herederos de nuevas promesas, y más que de nuevas promesas, mejores promesas. Somos herederos de mejores promesas porque el pueblo de Israel hasta el día de hoy puede heredar bendiciones económicas, puede heredar bendiciones financieras, pero hasta ahí se queda la herencia de los israelitas, de los judíos. En tanto que todo aquel que cree en Cristo como Salvador personal, sea israelita o gentil, nosotros somos gentiles, tenemos mejores promesas, porque las promesas que Dios nos da a nosotros por causa del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, son herencias de tiempo presente, herencias de tiempo futuro y herencias de tiempo eterno. La herencia de tiempo eterno no la tiene Israel. Israel puede recibir esa promesa en la medida que entrega su vida a Cristo. Vendrá el día en que toda la nación será salva, pero hoy en día los israelitas solamente aspiran a bendiciones económicas y a ser un pueblo separado de todo el mundo, pero las bendiciones eternas son para los hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo. Así que el primer gran beneficio que nos da el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, es bendiciones, mejores promesas. Y número dos, eso es un repaso nada más. Y número dos, somos herederos de la justicia. Israel estaba condicionado, y todavía Israel se sigue condicionando a la ley del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, en el cual se dice: si hicieres esto, vendrán sobre ti todas estas bendiciones.
pero si no las hicieres, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Eso está en el Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo Testamento somos herederos de la justicia. Nosotros nada hemos hecho para recibir la justicia de Dios, excepto tomarla por la fe. Gracia es la mano de Dios que se extiende desde los cielos hacia la tierra, hacia la humanidad, para dar salvación y vida eterna. Fe es la mano del creyente que se extiende para tomar esa justicia y hacerla propia, hacerla suya. La justicia que es en Cristo Jesús es la segunda bendición o la segunda herencia que nos da el Nuevo Testamento. De eso ya hablamos también en días pasados. Pero número 3, somos hechos herederos del reino. Somos hechos herederos del reino, creo que fue lo que vimos la semana pasada. Y cuando hablamos del reino, estamos hablando de todo lo que implica el reino. En otras palabras, tenemos un gobierno sobre nosotros, un gobierno espiritual sobre nosotros, el cual es el gobierno y la autoridad de Dios. La autoridad de Cristo está sobre nosotros. Y hay una palabra muy profunda y es muy sencilla. Una palabra muy profunda y muy sencilla. El amor de Dios nos constriñe. Así lo dice la Escritura de Corintios. El amor de Dios nos constriñe. Y la palabra constreñir es obligar. Dios no saca un látigo y nos pone a darle azotes y nos dice, haz esto, haz lo otro, y ve a mi iglesia, y ahora alábame, y levanta los brazos y ponte de rodillas. No, Dios no lo hace así. Cantábamos precisamente hace unos minutos, el amor de Dios nos es dado a nosotros. Y es el amor de Dios el que nos obliga precisamente a venir a Él. Bueno, hay países, hay un principio que no debo hablar de política yo, pero hay países donde los líderes son tiranos. Y cualquiera que se levante en contra del líder puede ir a prisión o puede incluso ser muerto. El reino de Dios es un reino de amor, de justicia, pero también de amor. Y en ese amor estamos nosotros envueltos. Entonces, cuando somos herederos del reino de Dios, somos herederos de todo lo que significa ese reino. Todas las bendiciones que están inmersas en ese reino. Cuando hablamos de bendiciones de tipo presente, no solo hablamos del vestido o del alimento. Hablamos de bendiciones espirituales, de bendiciones del alma, para el alma, y bendiciones naturales o bendiciones materiales. Y todo eso nos lo da el reino de Dios. Nosotros estamos de paso en esta tierra, somos embajadores de Cristo en esta tierra. Y como embajadores debemos hacer la labor correcta, como tales, como representantes del reino de Dios, debemos hacer la labor correcta en esta tierra. Somos herederos del reino, donde el rey es rey de reyes, por tanto sus ciudadanos somos reyes. Y somos sacerdotes también. Todos los ciudadanos de este reino son reyes, todos. ¿Dónde está Jesús Abel? Bueno, él es un rey dentro del reino. ¿Por qué? Porque por sus padres que creen, él está apartado para la gloria de Dios. Pero todos los que hemos creído somos reyes y somos ciudadanos de este reino. Cuando la Biblia dice que Él es Rey de Reyes, la manera simple en que se aplica es que el Señor es Rey sobre la reina Isabel II o sobre cualquier persona que tenga una posición de autoridad encumbrada, sean reyes, sean príncipes, sean presidentes, sean primeros ministros. Él es Rey sobre todos ellos. Es una aplicación sencilla y es correcta, pero cuando atendemos que el reino del Señor es un reino de reyes y sacerdotes, y los reyes y sacerdotes somos nosotros, entonces la perspectiva es diferente.
Dios es rey sobre nosotros. Y todo lo que significa el reinado del Señor está sobre nosotros. No estoy seguro si agotamos este principio la semana pasada, si me pueden ayudar y si no para continuar en ello. Quedamos a medio camino. Bueno, entonces la última cita que dio fue en Hechos 28, 9 y 10. Hechos 28, 9 y 10. Muy bien. Entonces vamos a continuar. El reino se establece, escuchen bien, el reino se establece en sumisión y obediencia. No olvidemos, diríamos, si lo quisiéramos ver en una perspectiva de tiranía, lo cual no es correcto, y aclaro, no es correcto, la manera en que Dios utiliza, la manera en que Dios nos invita a someternos a Él, no es un látigo, no es un arma, es el amor. Es el amor. Miren, yo estoy avergonzado de lo que voy a decirles, pero tengo que decirlo. Estoy avergonzado porque cuando yo era un niño, ya más que niño, pues ya estaba entrando a la adolescencia, mi papá nos decía a un hermano y a mí, nos decía, vámonos a la iglesia, era domingo, y empezábamos a hacer el berrinche, mi hermano y yo, no quiero ir. Entonces mi papá nos daba y luego él decía, ya me enojé, ya no voy a ir a la iglesia. Y nosotros habíamos logrado el cometido de no ir a la iglesia, pero eso era pecado en nosotros. El problema no solo es que habíamos pecado nosotros como jovencitos, sino que habíamos hecho pecar a papá. Es una vergüenza sobremanera. Hoy Dios ha cambiado mi corazón, yo diría hace 34 años Dios cambió mi corazón, me hizo pensar de manera diferente. Dios estuvo esperando pacientemente que mi corazón se volviera hacia Él. Dios me estuvo guardando de la muerte de muchas maneras. Puedo describirles decenas de ocasiones en las que yo estuve a punto de sufrir una situación de muerte. Pero el punto es que Dios esperó con ánimo prolongado a que mi corazón fuese enternecido. Hoy, uno de los tantos anhelos de mi corazón es lo que dice el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ahí estaré. Y por eso me avergüenza dar ese testimonio, un testimonio humano, el mío. Pero Dios siempre ha estado pacientemente esperando a todos sus hijos a que vengan y se reúnan e invoquen su nombre y le alaben y le glorifiquen en obediencia y en sometimiento del corazón a Él, un rendimiento total a Él como autoridad. No, Él no quiere que venga una experiencia de enfermedad, una experiencia de escasez, para que nos volteemos y digamos, sí papacito, sino que Él quiere que en estas situaciones en las que estamos viviendo una vida tranquila, volvamos nuestro rostro a Él. En esos momentos hay guerra en Ucrania, en Yemen hay hambre, en Etiopía hay guerra. Dios en su gracia nos permite disfrutar tiempos agradables, pero cuando venga una situación crítica y el que tiene el corazón en el Señor vuelve su rostro a Dios, el Señor va a decir, Dios siempre ha estado esperándote. Dios siempre estuvo esperándome a mí. 18 años que me aparté del camino del Señor, que me avergüenza decirlo. Dios siempre estuvo esperándome por su gran amor y por su ánimo prolongado, su longanimidad. Así que Él desea que nuestro corazón se rinda de manera total a Él, que nosotros por una obediencia y un sometimiento vengamos ante Él. En 1 Corintios 6, 9, 10, creo que lo dije. No, eso no lo hemos leído. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. Dice ahí que, voy a leer del 9, verso 9.
¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Verso 11, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Noten lo que está diciendo. ¿Quiénes no heredan? No heredan aquellos que, habiendo recibido la gracia del Señor, caminan todavía en las injusticias, caminan en cualquiera de estas conductas y otras análogas a estas conductas, no heredan el reino de Dios. Bueno, si yo hubiese muerto cuando tuviese 12 años, como yo ya había recibido a Cristo siendo un niño, yo habría ido a la presencia de Dios. Entonces, imagínense ese jovencito pecador, perverso y malvado, que llegara al cielo y dijera, bueno, ¿cuál es el lugar del trono para mí? ¿Creen ustedes que eso sería correcto? No lo sería. Dice la Escritura que nosotros debemos vivir una vida en manera tal que no nos alejemos del Señor Jesucristo cuando Él venga, no nos alejemos de Él avergonzados, dice la Escritura. Verso es Primera de Juan capítulo 2, verso 28. Primera de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, perseverad en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. La versión 60 me gusta más, dice, no nos alejemos de Él avergonzados. Es Primera de Juan capítulo 2, verso 28. Que no nos alejemos de Él avergonzados. Esa habría sido mi experiencia hace 52 años. Si de alguna manera hubiese muerto, estuve a punto de ahogarme en un río, estuve a punto de ahogarme en una alberca, pero nadie se daba cuenta. Dios en su gracia me sacó a flote. Así que si me hubiese ahogado, pues yo habría llegado allá y me habría alejado avergonzado de Él, porque no pueden heredar el reino de Dios los que son ladrones, avaros, borrachos, maldicientes. Nuestra vida es una vida que está siendo llamada a ser purificada y santificada, y que nuestro corazón esté caminando de acuerdo al estándar de Dios, en manera tal que seamos dignos representantes del reino de Dios. Ya les he contado también ese otro testimonio que también me avergüenza y no me gusta, pero se los voy a decir. Yo estaba en la secundaria, el maestro de segundo año de historia, Rafael Ramírez Reyes, dijo, ¿quiénes de aquí son cristianos? Éramos 3, yo te hace la mano. Pasados los meses hice algo indebido, el maestro se enteró y me dijo, Santiago, yo tenía un mejor concepto de los cristianos. Qué vergüenza. Como somos ciudadanos del reino de Dios, debemos comportarnos como tales, como ciudadanos de un reino digno, de un reino santo, de un reino justo. Si hay justicia en algún reino, es en el reino de Dios. Porque la justicia de Cristo nos ha sido dada a nosotros para que nosotros no tengamos de qué avergonzarnos delante de Él. Pero es nuestra conducta cotidiana la que puede provocar esa vergüenza. Por tanto, debemos ser avisados y debemos caminar como ciudadanos de este reino correctamente. Los que no heredan el reino, ustedes dirán, es que conozco a fulano, y alguien va a venir a decirnos que no tiene a Cristo. Oye, pues tú eres cristiano, pero yo conozco a fulano que anda así, 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 así. No está heredando el reino, está dando mal testimonio. Eso es grave. Tengo en mi lista de oración 6 diferentes matrimonios, porque Dios los restaure. Amén.
porque en alguno de los miembros de este matrimonio hay reproche. Y son cristianos, me consta. Eso es grave. No están heredando, están olfateando las lentejas, les gustan las lentejas a la manera de Esaú y prefieren las lentejas que comió Esaú. Esas lentejas prefiguran el mundo y sus corrientes. Jacob no tenía derecho a la primogenitura, y al no tener derecho a la primogenitura, pues él estaba expectante. Pero en la primera oportunidad que tuvo, le dijo a Esaú: véndeme tu primogenitura. Porque la primogenitura, vean, en la perspectiva correcta, Jacob supo entenderlo. La primogenitura, él era heredero del reino. Esaú no lo entendió. Jacob sí. Nosotros como primogénitos, todos somos llamados a ser primogénitos en el reino de Dios, todos. Y como primogénitos tenemos 3 derechos importantes. Y uno de ellos es el sacerdocio delante de Dios. Hay 12 debilidades en los hijos de Dios que les impiden ministrar como sacerdotes delante de Dios. 12 diferentes debilidades. Hablamos de ceguera espiritual, por mencionar un ejemplo práctico. Hablamos de miopía espiritual, por señalar otro ejemplo práctico. Hablamos de esterilidad espiritual, es decir, no tenemos testimonio hacia las gentes para que vengan a las plantas de Cristo, no tenemos hijos espirituales. Y eso solamente les acabo de dar 3 botones de ejemplo, y quienes están en esas condiciones no pueden ministrar en el reino de Dios. Son hijos de Dios, pero no pueden ministrar. Ya no decir ya de los pecados groseros que están enlistados en estos versículos que acabamos de leer. Bendito sea el Señor. Y nosotros solo vamos a heredar el reino de Dios en la medida que nuestra vida es una vida en el Espíritu. Nuestra vida debe ser una vida en el Espíritu. Vean lo que dice Gálatas capítulo 5. En Gálatas 5, versos 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas, se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18, pero si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Enseguida nos da una lista de obras de la carne, obras de carnalidad, y después nos da una lista de lo que es el fruto del Espíritu. En el verso 25 dice: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y el verso 26, no seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Como pueden ver, el contraste es muy elocuente. Si vivimos conforme a la carne, no podemos heredar el reino de Dios. Si vivimos conforme al Espíritu, estamos heredando el reino de Dios. ¿Qué es la herencia del reino de Dios? Galardones. ¿Saben? Hay 4 coronas en el Nuevo Testamento, 4 coronas que pueden heredar los hijos de Dios. Y son coronas que van a poder utilizar en la eternidad delante del Señor. Quienes no caminan, quienes no están heredando en el reino, no pueden anhelar tener una corona cuando vengan al tribunal de Cristo. Y eso es solamente uno de los ejemplos que Dios nos da en cuanto al reino. Les he contado este testimonio de aquel pastor que estaba durmiendo y en el sueño él vio el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo vio muchas repisas, infinidad de coronas de diferentes tamaños, de diferentes dimensiones, de diferentes proporciones,
con joyas, sin joyas, muchas coronas. Y el Señor Jesucristo, hablando por turno, claro, ven. Les hablaba palabras de bendición, les daba una corona. Y entonces aquel pastor que estaba soñando, ver que el Señor Jesucristo llama a una anciana. Aquella anciana viene y el Señor le habla palabras de bendición y después le pone una corona grande. Y aquella hermana de Cristo se va con su corona puesta. Y el pastor dice, uy, esa ancianita era casi insignificante en la iglesia, y si le dio esa corona a esta ancianita, ¿qué me esperaré yo? Empezó a buscar las coronas más grandes. Y pasa el tiempo y ya el Señor le llama, y ahí viene el pastor presuroso, y entonces el Señor le dice palabras de bendición, y toma una diadema y se la pone en la cabeza. Y dice, Señor, te equivocaste, dijo el pastor. No me equivoqué. Señor, acuérdate de tantas campañas. Claro que me acuerdo. Señor, tantas personas que se convirtieron, tantas sanidades, tantos milagros. Por supuesto que me acuerdo, dijo el Señor. Y aquel pastor dice, pues entonces, Señor, no entiendo. Aquella ancianita que era de las más insignificantes de la iglesia, les daba una corona gigante, a mí me das una diadema. El Señor le dice, esas campañas, esas conversiones, esos milagros, esas sanidades, las hice en respuesta a las oraciones de esa ancianita. ¿Alguien piensa que estar aquí es un privilegio, amados? En los últimos años yo tengo temor de venir a predicar aquí porque no debo hablar cosas que sean ajenas a no ser. Y muchos de ustedes que están orando tal vez tengan mejor galardón que yo pueda recibir, porque están heredando el reino de Dios. ¿Saben una cosa a propósito de las coronas? Dios dice en uno de los pasajes de la ley, en el Antiguo Testamento, dice, ningún israelita habrá de comparecer delante de mí con las manos vacías. Y cuando cada uno de ustedes se le dé una corona y esté en la presencia del Señor, podrá hacer esto. Cuando se escuche aquel coro, el que es, el que era y el que ha de venir, dice, Santo, 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 nuestro Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces dice que los ancianos echaban sus coronas a los pies del Señor. Y cada uno de ustedes, hablando de ancianato, no en función de la edad, sino en función del crecimiento, en función de que llegaron al nivel de Cristo, podrán tomar sus coronas y echar a los pies del Señor y decir, eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, la magnificencia, la alabanza. Pero habrá quienes no tengan una corona para ponerla a los pies del Señor. El Nuevo Testamento nos hace herederos del reino, pero hay quienes no quieren heredar el reino y se justifican y hablan a la manera de Saúl. Saúl se justificaba, no, bueno, pues trajimos estas víctimas para los holocaustos de Jehová. ¿Tiene Dios contentamiento en las víctimas, en los holocaustos, en los becerros, en los carneros? ¿No tiene más contentamiento en la obediencia, en el sometimiento? No, bueno, es que el pueblo le presionó. Saúl se justificaba, David se humillaba y decía, pequé, he pecado. Cuando viene la mortandad, pocos años antes de que el Señor levante a David a su presencia, David mandó a hacer un censo y vino la mortandad al pueblo, y David dice, he pecado, y se humilla ante el Señor. Así que cuán importante es que seamos sumisos, sometidos al señorío divino para poder disfrutar este reino, para poder disfrutar el reino de Dios y su justicia. En 1 Corintios 15:50. 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Esto empero digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne, es 1 Corintios capítulo 15, verso 50, la carne no puede heredar el reino de Dios. En la iglesia, aprendamos algo, en la iglesia existen tres tipos de personas. Los que simpatizan con el Evangelio, pero que no han entregado su vida a Cristo. Los que ya entregaron su vida a Cristo, pero que caminan en la carne. Y los que caminan una vida consagrada de espiritualidad. Cuando ustedes ven que hay muchas bendiciones para hijos de Dios, dicen, ay, este hermano es un consentido de Dios. No. Ese hermano es un hombre o una mujer que obedece a Dios y se somete a su señorío. Y de ahí vienen las bendiciones, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, hasta en pequeños detalles. Gloria al Señor. La carne no puede heredar el reino de Dios. Si vivimos en la carne, nosotros estamos estorbando nuestra propia herencia del reino de Dios. Y debo decirles algo muy importante. El hecho de que sucedan milagros no está significando que andemos en el Espíritu. Si por alguna razón oro por alguien y esa persona recibe un milagro del Señor, no piensen, ay, qué espiritual es el pastor. Nosotros debemos ver que el carácter de Cristo se esté formando en cada uno de nosotros para entender que estamos heredando el reino de Dios. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, lo que llama Gálatas el fruto del Espíritu. Moisés en un momento dado habló al pueblo de Israel y les llamó rebeldes, y con enojo, con ira, golpeó la peña, y la peña dio aguas, y la gente sació su sed. Pero Moisés no había caminado en obediencia y en sumisión en ese momento. Porque Dios le había dicho a Moisés, habla a la peña. Y Moisés la golpeó. ¿Sabe una cosa? Ese golpe o golpes que Moisés le dio a la peña, Cristo lo recibió en la cruz. Así que la carne no puede heredar. Andemos en el Espíritu. Y bueno, veamos Romanos 8, 7 al 8. Romanos capítulo 8, versos 7 al 8. Dice, la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Verso 8. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Qué tremenda palabra. La carne no se somete. Nosotros debemos someter la carne, ¿saben a qué? A la guillotina, al filo de la espada. Nuestra carne debe estar sujeta al filo de la espada. En otras palabras, la carne debe ser muerta, la carne debe ser cortada. ¿Qué mejor filo que la palabra de Dios como espada? En Efesios 5:5. Efesios capítulo 5, verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay quienes todavía tienen ídolos, ya no tienen el ídolo del santo niño de Atocha o de Judas Tadeo o cualquier otro ídolo, pero tienen ídolo por el auto, por la casa,
o por el trabajo, o por el hijo, o por la hija. Y Dios quiere que nosotros tengamos en primer lugar en nuestro corazón a Cristo. Y todo lo demás en segundo término. En primer lugar debe estar nuestro Dios, su autoridad, su señorío. De esa manera heredamos. De esa manera heredamos. Segunda Tesalonicenses 2:12. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 12. A fin de que andéis honestamente para con los extraños y no necesitéis de nada. Nuestro andar debe ser un andar honesto. Honesto. Como herederos del reino. Número 4. ¿Qué otro beneficio nos da el Nuevo Testamento? ¿Qué otra bendición heredamos con motivo del Nuevo Testamento? Número 4. Somos herederos de salud. Herederos de salud. Hebreos 1:14. En Hebreos capítulo 1, verso 14, leemos: ¿no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Está hablando de los ángeles al servicio de los santos. Pero aquí nos llama herederos de salud. La palabra salud tiene un concepto muy amplio. La palabra salud en este pasaje específico, en su contexto original, tiene que ver en primer lugar con la salvación que Dios nos da a nosotros para ser hijos de Dios. La salvación que nos da el Señor para ser sus hijos. En primer lugar, no está hablando de la salud corporal en primer lugar. Sí está incluida la salud en primer lugar. La salud corporal sí está incluida en esta palabra, pero no está en primer orden la salud física. El problema nuestro, como seres humanos, es que a veces buscamos en primer lugar la salud física y dejamos al final el tema de la salvación. Hay gente que muere en la raya peleando contra las enfermedades, pero nunca consideraron en su corazón tener un encuentro personal con Jesucristo. La palabra salud en este contexto, en primer lugar, nos habla de salvación, nos habla de justificación para nuestro espíritu, pero también nos habla de sanidad en primer orden. Es decir, en primer orden, justificación; en segundo orden, sanidad. Sanidad para nuestra alma y para nuestro cuerpo. ¿Por qué sanidad? Porque nuestra alma viene delante de Dios con un mundo de conflictos. Algunas almas tienen la maldad sembrada en sus corazones. Esa fue la razón del primer juicio de Dios sobre la humanidad, ahí en Génesis capítulo 6, en el verso 5. En Génesis 6:5, Dios pone en evidencia la malicia que había en la humanidad en aquella época. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y hoy en día, en estos tiempos que estamos viviendo, la maldad sigue incrementándose. El tufo de la maldad está llegando a la presencia de Dios hoy en día. Y Dios abomina la maldad. Por eso, la palabra salud, en primer lugar, tiene que ver con justificación para nuestra vida espiritual. Él nos da justificación en Cristo. Ya lo vimos, somos herederos de la justicia de Dios. Y eso sana nuestro espíritu que estaba muerto. Le da vida a nuestro espíritu que estaba muerto, la justificación. Pero después viene
santificación para nuestra alma. Dios tiene que quitar todas esas telarañas que estaban en el alma, en la mente, telarañas, ¿verdad? Todo aquello inmundo, todo aquello sucio. Dios tiene que estarlo limpiando continuamente. Santificación. Y después de la santificación viene sanidad, sanidad para el alma y para el cuerpo. Mucha gente vive enferma en su alma. Yo he visto algunas personas que hablan de persecución, que hablan de que tales personas los están persiguiendo y que están atentando contra ellas, y eso habla de un conflicto en su alma, una opresión que solamente Cristo puede quitar por la salud de la que habla la Escritura. Es solamente Cristo quien puede quitar ese tipo de conflicto del alma. Sanidad para el alma, pero también sanidad para el cuerpo. Dios nos da la oportunidad de ser sanos por la fe, pero también está la ciencia médica, y hay una diferencia entre recibir sanidad por la ciencia médica y recibir sanidad por medio de Cristo. Si nosotros vamos con el médico, le debemos decir a Dios: Dios, guía al médico con conocimiento, con sabiduría, con entendimiento sobre lo que padezco, para que me dé el medicamento adecuado, el tratamiento correcto. Y lo único que vamos a recibir es sanidad para esa aflicción. Quien espera en Cristo va a recibir sanidad y va a recibir una porción de Cristo en su ser. Sanidad para el alma y sanidad para el cuerpo. Y después, ahora sí, salud para el alma y salud para el cuerpo. ¿En qué consiste la salud para el alma y para el cuerpo? Que una vez sanos, ya no nos enfermemos. Es como una vacuna. Es una vacuna para el alma y es una vacuna para el cuerpo, para nunca, jamás volver a enfermar. Y si enfermamos, hay que preguntarle a Dios de dónde viene la fuente. Es un ataque del enemigo, reprenderlo. Es un descuido mío, pedir perdón. Es algo que Dios está haciendo en mí para que yo reaccione a un estímulo espiritual. Pidamos entendimiento al Señor. La palabra salud es un concepto mucho más amplio que el simplemente estar saludables de por vida. La palabra salud tiene que ver, lo acabo de mencionar, con justificación, traer nuestro espíritu a la vida. Santificación, traer a nuestra alma libre, y eso es una continuidad, no será en un día. La santificación es toda la vida. ¿Tienen vida hoy? Gloria al Señor. Dios nos está santificando todavía en el alma. Y luego, sanidad para el alma y para el cuerpo. Dios quiere sanar nuestra alma y nuestro cuerpo para que no haya afecciones que nos estén oprimiendo. Bueno, yo he sufrido fiebres en años anteriores, no hoy, no en los últimos 3 años, pero cuando era jovencito, cuando era niño, yo sabía lo que eran los sueños terribles. Y es terrible enfrentar a las fiebres y todo eso. Pero Dios quiere que experimentemos la sanidad cuando estamos enfermos, y Dios quiere que experimentemos la salud para no enfermar jamás. Y en la medida que nosotros lo experimentamos, somos herederos de la salud. No debemos olvidar que también los ángeles están a nuestro servicio. El profeta Eliseo fue un hombre que siempre se movió en el reposo de Dios. El profeta Eliseo siempre se movió en el reposo de Dios. Salvo un caso excepcional, Eliseo siempre mandó al siervo, a Giesi, o a quien sustituyó a Giesi en su momento, siempre le mandó a dar instrucciones. Siempre. Eliseo se movió en reposo. ¿De acuerdo? ¿Saben de quién nos habla Eliseo? De la iglesia. Dios quiere que la iglesia se mueva en reposo.
El profeta Elías hizo todas las cosas él directamente. El profeta Eliseo, con una o dos excepciones, recuerdo una excepción en que él actuó directamente, siempre mandó al siervo a hacer las cosas, porque Eliseo se movía en reposo. Entonces, en una ocasión, un rey de Siria quería hacer guerra contra Israel, y Eliseo, por palabra de conocimiento, por palabra de ciencia, enviaba a decirle al rey: no vayas por estos senderos porque hay ejércitos sirios que quieren hacerte daño. Entonces lo indagaba el rey de Israel y decía: es verdad, ¿no? Y el rey sirio dijo: ¿qué pasó? ¿Quién es de aquí el traidor que le manda a avisar al rey de Israel lo que está pasando? Y dice: no, rey, lo que pasa es que allá está el profeta Eliseo y él sabe todas las cosas y le da aviso al rey. Entonces el rey de Siria manda un ejército y cerca la casa de Eliseo. Y el siervo de Eliseo se asoma y ve los ejércitos enemigos. Señor, Dios dijo: Señor, no dijo a Dios, sino no invocó a Dios, invocó a Eliseo. Un ejército. Y Eliseo estaba acostado. Eliseo no: ¿qué pasó? A ver. No se asomó por la ventana, dijo: son magos que están con nosotros, le dijo Eliseo. Eliseo vivía en el Espíritu. Eliseo es un tipo de vencedor. Eliseo es un tipo de iglesia vencedora, una iglesia que se mueve en reposo y en el Espíritu. Y eso es un efecto de la salud que Dios nos ha dado en herencia. Entonces Eliseo ora delante de Dios y dice: Señor, abre los ojos de este siervo para que vea. ¿Y qué es lo que ve aquel siervo? Ejércitos de ángeles celestiales en llama de fuego, en carros de fuego. Y eran más. Gloria al Señor. No sé cuántos ángeles andan alrededor de ti, cuidando. Amén. A mí me gusta saber que los ángeles nos cuidan. Me gusta más saber que el Señor está en nosotros. Y también es nuestra protección alrededor del Señor. Entonces, lo que hace Eliseo, dice: Dios, pon seriedad a este ejército. Y luego, ya que están ciegos, estaban viendo y no veían. No estaban ciegos literalmente, sino que estaban viendo y no veían. Y Eliseo dice: no es aquí, no es aquí a donde buscan. Y los lleva a la ciudad real y los entrega al rey de Israel. Vean lo que hace el beneficio de la salud de Dios para nosotros. La salud de Dios nos da todo eso. Y no he mencionado la vida resucitada. Ya mencioné justificación, santificación, sanidad para el alma y para el cuerpo, salud divina para el alma y para el cuerpo, pero hay un pacto de paz y reposo que acabo de mencionar. La iglesia debe moverse en paz y en reposo continuo. Y hay otro beneficio dentro del concepto de salud, herederos de la salud, otro beneficio más: vida resucitada. El día que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, hubo un cambio en nuestro ser. Y empezamos a caminar. Y a veces corríamos más que los demás. Corríamos más que los demás y aquellos nos veían correr y decían: espérate, no vayas tan rápido. Y corríamos más que los demás. Pero hay un momento en que algo nos detiene. Se mete una piedra en el zapato, nos paramos, quitamos la piedra del zapato, pero ya no corremos con la misma intensidad en la vida cristiana. Y entonces algo empieza a minar nuestro corazón en cuanto a la fe. Y hay quienes dicen, yo no lo digo, pero hay quienes dicen: los milagros ya no son para esta época. Yo digo que sí, yo digo que los milagros son para esta época. Yo soy testigo de muchos milagros. Y cuando dicen ya no son para esta época, algo empieza a flaquear en su corazón. Y entonces empiezan a decir: bueno, aquella ancianita que llegaba con el pastor y decía: pastor, mire lo que me encontré en la escritura, dice, esta bendición. Y el pastor decía: no, esa bendición ya no aplica hoy. La ancianita le cortaba la hoja.
Así hasta que se quedó sin Biblia, porque el pastor le decía, esta bendición ya no es para hoy. No, los milagros son para hoy, pero lo que pasa es que aquel pastor que decía, eso ya no es para hoy, ya estaba muriendo en su corazón la verdad de Dios. Entonces hay un pacto o hay un beneficio, en este pacto de salud hay un beneficio que es vida resucitada. Cuán importante es pedirle a Dios que traiga resurrección a aquellas verdades espirituales que quieren morir o que ya murieron en nosotros. Cuán importante, vida resucitada, así como trajo resurrección a nuestro espíritu, que traiga resurrección a áreas de nuestra alma que quieren desvanecerse, que quieren caer, para volver a caminar en la senda del Señor, con aquel entusiasmo en que corríamos más que los demás. Me acuerdo de un jovencito de la complexión mía, así chaparrito, delgado, se metió al equipo de fútbol americano en su escuela y bueno, pues cuando era entrenamiento en cortos, que era acondicionamiento físico, lo ponían a correr kilómetros y kilómetros, y aquel jovencito corría y corría y corría y corría. Le decían, espérate. Pero cuando vinieron los cocolazos, los golpes, abandonó el fútbol americano. Pero él corría más que los demás. Dios quiere que nosotros seamos consistentes en nuestra vida cristiana, porque somos herederos de la salud de Cristo. Una salud que, además de darnos vida resucitada en el Espíritu, además de darnos una transformación en el alma, sanidad para el alma y para el cuerpo, salud divina para el alma y para el cuerpo, paz y reposo y vida resucitada, nos da gloria de Dios. Somos herederos de la gloria de Dios. Amén. Bueno, no sé cuántos de ustedes puedan imaginar cómo es la gloria de Dios. Yo he tocado a veces he tenido algunas chispitas de la gloria de Dios, hermanos. Es de la experiencia más gloriosa. Pero yo creo que ustedes también han tenido experiencias de la gloria de Dios. Y Dios quiere que experimentemos su gloria todos los días cuando caminamos en esta tierra. Dios no quiere que esperemos a estar en su presencia para disfrutar de su gloria plena. Dios quiere que ya en esta tierra disfrutemos porciones de su gloria. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. En 1 Corintios 15, 54 a 58. Primera Corintios capítulo 15, 54 a 58. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. No es vano. Cuanto podamos testificar de Cristo, hagámoslo. Cuanto podamos alabar al Señor, hagámoslo. Cuanto podamos tener tiempo de oración, hagámoslo. Cuando podamos tener comunión con el Señor a través de la palabra, hagámoslo, porque ese trabajo no es vano y es parte de nuestra herencia. Y aquí está hablando de la resurrección de muertos en los versos que preceden. Por ejemplo, vean en el verso, y aquí está hablando de la resurrección futura. Pero Dios quiere que experimentemos la resurrección de muertos en estos tiempos, en aquellas áreas de nuestra alma que quieren perecer. Pero vean en la resurrección futura, en el verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con poder.
Se siembra cuerpo animal, resultará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y hay un hermano en Cristo que me dijo una semilla de estos versículos que acabo de leer. Dice, hay 7 transformaciones en estos versículos. Yo apenas encontré 4 o 5 o 6. No, entre 4 y 5. Pero me dice este hermano, hay 7 transformaciones. Pero véanlas, por ejemplo, las que sí alcanzamos a ver. Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. 1. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. 2. Se siembra en flaqueza, estoy en el verso 43 al final. Se siembra en flaqueza, se levantará con poder. 3. Verso 44. Se siembra cuerpo animal, resultará espiritual cuerpo. 4 transformaciones. Y entonces me dice, hay 7. Gloria al Señor. Por lo menos ya tenemos 4 ahorita en la lista de las transformaciones que son parte de la herencia que Dios nos ha dado como herederos de la salud del reino. La salud del reino. Cada nación tiene su propio sistema de seguridad social. Dios tiene su sistema de seguridad social para nosotros. Trayendo resurrección a nuestro espíritu, trayendo transformación en nuestra alma, sanidad para el alma y para el cuerpo, salud para el alma y para el cuerpo, paz y reposo, vida resucitada, gloria de Dios, gloria de Dios. Es un hecho que todos los días vamos a estar sufriendo tentaciones. La tentación no es pecado. Hace muchos años, no sé, hace unos 30 años tal vez, un apóstol llegó a la iglesia y dijo, ¿quiénes aquí tienen tentaciones? Y por aparentar ser espirituales, pues nadie. Decían los caché. Dice, una cosa, entonces nos explicó, una cosa es tener tentaciones y cosa distinta caer en ellas. La tentación no está en nosotros. La tentación es una provocación del mundo, una provocación del diablo para que caigamos en pecado. Tener tentaciones, Cristo tuvo tentaciones. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Pero él no cayó en la tentación. Caer en la tentación es pecado. Entonces, todos estamos expuestos a tentaciones, todos. Pero en la medida que nosotros rechazamos la tentación, somos vencedores de la tentación y del pecado. Porque somos herederos de la salud de Dios. Dios nos ha dado esta salud. Gloria sea al Señor. Muy bien. Vamos a avanzar un poco más. Perdón, voy a dejar una pausa ahí en herederos de la salud. Número 5. Somos herederos de la gracia. Somos herederos de la gracia. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Vosotros maridos, a los casados, semejantemente habitad con ellas, con la esposa respectiva, según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, noten, y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Aquí hay una semilla para los que estamos casados. Para que nuestra oración no sea impedida, debemos habitar con la esposa dándole honor, como un vaso más frágil. Si comparamos, eso es solamente la semilla, si comparamos un vaso de cristal cortado con un jarro, los dos son frágiles, ¿verdad? Pero si chocan el vaso de cristal cortado y el jarro con fuerza y con violencia, el vaso se quiebra. Digo, sí, el vaso y el jarro pueden permanecer todavía. Claro, si el jarro lo soltamos a una altura, al piso duro, pues se quiebra también el jarro. Bueno, el jarro es el varón, el cristal cortado, el vaso de cristal cortado de la mujer. Pero eso es tema de otra ocasión.
somos herederos de la gracia divina. Los hijos de Dios somos herederos de la gracia divina. La gracia tiene diferentes maneras de definirse en la Escritura. Gracia, una definición de gracia es la revelación de la plenitud de Cristo. Gracia es la revelación de la plenitud de Cristo. Yo pregunto, ¿quién tiene derecho por sí mismo? ¿Quién se ha ganado derecho por sí mismo a poder tener la revelación de Cristo? Nadie. Hablemos del pecador número 1, el apóstol Pablo. Él se presenta como el pecador número 1, escribiendo a Timoteo, y dice, vamos a leerlo, porque vamos a ver su testimonio. En 1 Timoteo capítulo 1, versos 14 al 16. Ahí va a decir quién es el pecador número 1. Dice 1 Timoteo 1:14: pero la gracia de nuestro Señor, que fue más abundantemente con la fe y amor, que es en Cristo Jesús, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entre millones y millones y millones y millones de pecadores, Pablo es el primero. Verso 18: pero fui recibido, mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Bueno, hay un contraste que yo he hecho en reuniones pasadas, en años pasados diría. Coré, Datán y Abiram, tres personajes que van peregrinando junto con el pueblo de Israel en los desiertos. Y Coré era levita. Datán y Abiram, uno pertenecía a la tribu de Rubén, el otro no recuerdo qué tribu era, pero se levantan y dicen: ¿qué hay con Moisés? Nos trajo por estos desiertos. Y aquí solamente maná lo que se come. En Egipto comíamos melones, cebollas, ajos. Empiezan a hablar de la sazón de Egipto, el mundo. Egipto prefigura el mundo. Pero entonces Dios da un veredicto. Y aquellos rebeldes fueron tragados vivos al Seol mismo, al lugar que van los muertos, vivos, porque atentaron contra la autoridad delegada por Dios en Moisés. ¿Qué podía esperarse? Aquel que estaba persiguiendo a la iglesia, aquel que tomaba niños, adultos, ancianos, mujeres, los golpeaba, los obligaba a blasfemar y luego los mandaba a la muerte. Eso hacía Saulo. ¿Qué podía esperarse Saulo? Cristo lo confronta a camino a Damasco y le dice: dura cosas te dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigue?, le dijo el Señor a Saulo. ¿Que no Saulo estaba persiguiendo creyentes? ¿Creyentes de una nueva secta, como él decía? Saulo estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo. Nosotros somos células del gigantesco cuerpo de Cristo en todo el mundo. Gloria sea al Señor. ¿Y qué es lo que podía esperarse ese pecador número 1 que persiguió a la iglesia? Y lo que se espera no es lo que se le da a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue trasladado al tercer cielo. 2 Corintios 11, 12. 2 Corintios 12. Saulo fue trasladado al tercer cielo y vio cosas gloriosas que no le es permitido hablar. En 2 Corintios capítulo 12, verso 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Este Saulo de Tarso, el pecador número 1, en lugar de ser enviado al tercer infierno y ser cocinado ahí a un fuego altísimo, más de 4000 grados centígrados, el núcleo de la tierra,
En lugar de ser llevado al tercer infierno, Pablo fue llevado al tercer cielo y vio experiencias gloriosas y sublimes. Eso es gracia. Le di toda una vuelta para establecer, eso es gracia. La revelación de la plenitud de Cristo. Camino a Damasco, en un resplandor como el sol cuando resplandece en su fuerza, Saulo quedó enceguecido por aquel resplandor y aquella palabra que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Y ahí la palabra Señor es Kyrios, es la palabra utilizada para dar autoridad al interlocutor. Pablo está reconociendo, Saulo está reconociendo que quien le está hablando tiene señorío, tiene autoridad, tiene dominio. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate y entra a la ciudad de tal lugar. El corazón de Saulo cambió cuando tuvo la revelación de Jesucristo. Eso, amados hermanos, es gracia. Hace mes y medio estaba orando delante de Dios. Y si mal no recuerdo, creo que era un domingo por la mañana. Y empecé a hacer cuentas de mis pecados. Y empecé a hacer cuentas delante de Dios de lo malo que he sido. Y le dije: Señor, es injusto que yo sea salvo. El Señor me contestó y me dijo: es mi gracia. No hay méritos en mí. Los únicos méritos que tengo es para estar refundido en el infierno, quemándome a fuego lento. Pero la gracia de Dios me salvó y me tiene aquí para compartir su palabra. Gloria a Dios. A la presencia de Dios venimos, no por las obras que hicimos, mas por su gracia. Amén. Y solo por su gracia, Amén. a su presencia venimos. Voy a hacer una pausa ahí. Todavía tenemos mucho que hablar acerca de la gracia. En la próxima reunión que esté con ustedes, vamos a hablar precisamente de la gracia. Dios les bendiga.